hacen muchísimas cosas. Tenemos que reconocer la importancia que tienen. Vamos a destacar en la parte de fisiología renal algunas de ellas más que otras, porque, por ejemplo, no voy a hablar de la vitamina D, eso lo vamos a dejar para la parte de fisiología endocrina. La producción de glucosa, pues tampoco vamos a hablar de ella, ya hablamos de la gluconeogénesis en bioquímica. Así que los productos de desecho, tenemos que sacar todo lo que no va a tener ya una función, y cuando hay un daño renal, sobre todo daño renal crónico, pero en ambas situaciones agudas o crónicas, el daño renal se manifiesta con elevación de estos productos: la creatinina, la urea y el BUN. BUN es el nitrógeno ureico en la sangre. Nitrógeno ureico en sangre. Entonces, ustedes pueden ya valorar a un paciente, muchas veces, como saben que son estudiantes de medicina, más de un familiar: oye, me hicieron estos exámenes, ¿qué tengo? Bueno, si tiene elevado creatinina, urea, o creatinina y BUN, porque no siempre se miden los dos, entonces tiene un problema renal. Pero, no sé si les conté ayer, mi mamá, que ya salió una fractura en el verano, etc., en el último examen salió elevada la creatinina, bien elevada. Y entonces me dijo el médico: pues no, tu mamá ya tiene daño renal. Es problema para volver a operar, una tercera cirugía, etc. Pero ¿saben qué? No tiene daño renal. Mi mamá es una persona sana. ¿Cómo puede estar elevada la creatinina y no tener daño renal? ¿De dónde viene la creatinina? Sí, es un producto de desecho, pero ¿de dónde viene? Viene del fosfato de creatina. ¿Y qué es el fosfato de creatina? Sí, es un almacén de fosfatos de alta energía. Lo vimos en bioquímica. ¿Sí? La fosfocreatina. Se ha popularizado mucho tomar suplemento que se llama creatina. Una cosa es creatinina y otra cosa es creatina. ¿Alguno de ustedes toma creatina? Hay bastante investigación y ya mostraron que es bueno. La creatina, ¿de dónde viene la creatina? No. Creatina. Bueno, me refiero en la biosíntesis, porque vimos esto en bioquímica. ¿Cómo se sintetiza la creatina? Sí, en el músculo esquelético está. Los precursores de la creatina, ¿cuáles son? Ya, pasó bioquímica. Bueno, la cosa es que mi mamá no tiene daño renal. Resulta que la creatina, que con el fosfato y toda energía la gente lo utiliza, no es un aminoácido, no es proteína. Y estos que acostumbran a tomar muchos suplementos toman creatina y proteína, y pues es muy bueno, ¿no? Te hace crecer el músculo. De hecho, la misma creatina tiene señalizaciones que hacen que se hipertrofia el músculo. Pero te puede elevar la creatinina, y eso no significa que tenga daño renal. Mi mamá, como tuvo esa cirugía y estaba inmóvil, pues le dimos proteína y le dimos creatina, porque el estar inmóvil te hace perder masa muscular. Entonces era bueno, así que afortunadamente está bien mi mamá. Bueno, entonces estos son productos de desecho que se eliminan pues por vía renal, y que cuando falla el riñón pues va a haber problema con su eliminación. Ahora, un paciente con daño renal va a tener manifestaciones clínicas muy claras. No solamente es el laboratorio,
Si alguien les pide los datos del laboratorio, alguien les dice, oye, ¿qué tiene este paciente? Pregunten siempre el contexto clínico. Ayer un estudiante de segundo año me mandó un electro que le ayudara y algunos datos. Le dije, dame el contexto clínico, porque no es nada más tener un electro, aunque ya puedes tener mucha información y hacer diagnósticos con el puro electro, pero hay que tener siempre el contexto del paciente. Así que los pacientes con daño renal, Esdras, van a tener edema, porque el riñón maneja los líquidos, y ese edema muchas veces es generalizado. La palabra que utilizamos para referir a edema generalizado es anasarca. Anasarca, ahí está escrito. Anasarca. También hay desequilibrio de los electrolitos, sobre todo el potasio. Esta es otra manifestación del paciente con daño renal, la hiperpotasemia. Y eso es muy peligroso, como lo vimos ya en la parte de potencial de membrana, potencial de acción. La hiperpotasemia bloquea o inactiva al canal de sodio voltaje dependiente para la transmisión de las señales. También hipertensión arterial. El riñón regula la presión arterial. Entonces, no te hablé, no pasa nada. No porque les hables porque estén haciendo algo indebido. Bueno, entonces, acidosis metabólica. ¿Por qué puede tener acidosis metabólica el paciente con daño renal? No está desechando el ácido úrico, no lo está desechando. El riñón regula el estado ácido básico. El riñón lo que hace es eliminar o secretar los protones, retener el bicarbonato y producir nuevo bicarbonato si se requiere. Son varias cosas que hace el riñón para regular el estado ácido básico. Entonces, daño renal produce acidosis metabólica. ¿Qué más hace el riñón? Esto se relaciona con la falta de ¿cuáles hormonas? La eritropoyetina y la vitamina D, D3 específicamente. Paciente con daño renal puede tener problemas con sus huesos y también, por supuesto, la acumulación de los productos del desecho. Bueno, la unidad funcional del riñón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la unidad funcional del riñón? No se llama glomérulo. La unidad funcional se llama la nefrona. La nefrona. Y hay una parte antes de la nefrona que se llama glomérulo. Tienen que entender que hay una parte vascular y una parte no vascular. Y vamos a utilizar esta figura en las próximas clases para entender qué sucede en el riñón. Esto es la parte inicial de una nefrona. ¿Cuál es la parte inicial de una nefrona? No. La parte inicial de la nefrona, ¿cuál es? La primera parte de la nefrona, la cápsula de Bowman. Esto parece una copa desde aquí. Pero eso no sería del glomérulo, ¿no? De la nefrona. Precisamente por eso estoy enfatizando. El glomérulo no es parte de la nefrona, aunque hay libros que dicen la primera parte es el glomérulo. Vamos a aclarar eso. El riñón filtra la sangre. Bueno, en realidad filtra el plasma, porque las células no se filtran. Utrera. Entonces tenemos una arteria que suple la sangre al riñón. ¿Cuál es la arteria que va al riñón? Renal. Pues la arteria renal, rama de aorta. Y se va haciendo sus ramificaciones y finalmente llega a una arteriola
que se llama la AA. ¿Qué significa la AA? Arteriola aferente. Ya ustedes saben el término aferente. La vía aferente del periférico al central. Y la eferente del central al periférico. Normalmente después de una arteriola, ¿qué sigue? Una vena. No. Después de una arteriola sigue El esfínter. una arteriola y después esfínter y después capilar. En este caso el capilar se llama glomérulo. Capilares glomerulares. Glomérulo. Y después de este capilar, normalmente ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría después de este capilar? Una vénula. Pero no tenemos una vénula. ¿Qué tenemos ahora? Túbulos. Otra arteriola. ¿Cómo se llama esa arteriola? Eferente. La arteriola eferente. Arteriola eferente. Y después de esta arteriola, ¿qué sigue? Otra red de capilares. El riñón es un órgano diferente porque tiene una doble red de capilares, diferente de otros órganos. ¿Cómo se llaman esos capilares? Capilares peritubulares. ¿Por qué se llaman capilares peritubulares? ¿Por qué se llaman capilares peritubulares? Alrededor del túbulo. ¿Sí? Túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal, etc. Gracias. Y después del capilar peritubular, ¿qué tenemos? Ahora sí, lo que es normal, una vénula. Y esa vénula forma venas más grandes y finalmente termina en la vena renal, que se une a quién? A la vena renal. Pues la vena. Vena cava. Mantengan esto en mente. Todo esto son vasos sanguíneos, Kevin. Todos estos son vasos sanguíneos. Todavía no hemos hablado de la nefrona. ¿Cuál es la primera parte de la nefrona? Cápsula de Bowman. Y la cápsula de Bowman tiene una doble pared. Así como hablamos de las pleuras visceral y parietal, aquí vamos a hablar de una capa visceral que está pegada al glomérulo. Bueno, realmente nada más aquí. Capa visceral. Y la otra sería la parietal, la voy a poner en azul. Esto es la cápsula de Bowman. El espacio que está entre estas dos pleuras se llama espacio glomerular. no, De Bowman. que el glomérulo está acá. Esto es el espacio de Bowman. La cápsula, todo esto, y entonces voy a poner aquí mejor espacio de Bowman. Ahí es donde se empieza a recolectar lo que recién se filtró. Vamos a hablar de esto enseguida. Y después de la cápsula de Bowman, ¿qué sigue? Ahora sí, los túbulos. El primero sería el túbulo proximal. Asa de Henle, túbulo distal, colector, cortical, medular, y finalmente sale hacia las cálices menores, mayores, renales, etc. Miren, ya les he dicho, la fisiología renal es mi favorita. Tiene muchos detalles. Y es muy importante reconocer la estructura que estamos viendo aquí, esta parte, porque va a ser fundamental
para el primer paso en la formación de la orina. Entonces, dentro de las arteriolas capilares, ¿qué hay? Dentro de las arteriolas y los capilares y las venas, ¿qué hay? Pues sangre. Entonces, estos son los eritrocitos. Están circulando en esta dirección, van. ¿Qué hay alrededor de los eritrocitos? Pues plasma. ¿Qué? Y entonces, ese plasma tiene proteínas. ¿Cómo cuáles proteínas? La albúmina. Proteínas. Esas proteínas no salen del glomérulo, no salen. Recuerden, el glomérulo es capilar y los principios que vimos en microcirculación aplican exactamente aquí. Todo lo que está en el plasma, André, sale hacia el espacio de Bowman, excepto las proteínas. ¿Por qué no salen las proteínas? Por su tamaño. Número uno es por el tamaño. Esta membrana tiene poros de un tamaño menor que el diámetro de las proteínas. Aunque realmente una que otra proteína sí se escapa. Ahorita vamos a ver qué pasa con ella. Pero la mayor parte de las proteínas entonces no se filtran. Noten que aquí se llama plasma y aquí se llama líquido del espacio de Bowman. ¿Cuál es la diferencia en la composición entre el plasma y el líquido del espacio de Bowman? Proteínas. Las células sanguíneas tampoco se van a filtrar. Los eritrocitos se quedan ahí. Entonces, ¿tienen examen hoy o qué? ¿Sí? A ver, todos los que están en aquel sector como que están más en micro, tal vez. Adrián. Primer paso en la formación de la orina es la filtración. ¿Cuánto líquido se filtra cada minuto? ¿Cuánto se filtra aquí cada minuto? A eso le llamamos tasa de filtrado glomerular y equivale a 125 mililitros cada minuto. ¿Cuánto sería por día? Ok, un día, ¿cuántos minutos tiene? Pues multiplicamos 24 horas por 60 minutos cada hora y serían 1440. Si tú quieres convertir esto a litros por día, multiplicas 125 mililitros por minuto por 1440 mililitros, minutos por día. ¿Qué pasa con minutos? Minutos y minutos se elimina y ¿qué nos queda? Mililitros por día. ¿Cuánto es el resultado? 125 por 1440 es igual a 180,000 mililitros por día. Y si divides entre 1000, pues te da 180. Sí, 180 litros al día. Es una cantidad impresionante de líquido que se filtra. Estras, tú me puedes decir algo que visualmente digas, son 180 litros. No. Un tinaco. Puede ser, hay tinacos de unos 180. Mira, los botes de basura, esos de plástico o metal, generalmente son de 200 litros.
o sea, un poquito menos. Esa es la cantidad de plasma que se filtra cada día en los riñones. O sea, los riñones hacen un montón de trabajo. Hay que agradecerles. ¿Ya tomaron agua hoy? No has tomado. Vamos a ver las fuerzas de Stalin y la importancia pues, de mantener esas fuerzas de Stalin. Entonces, filtración. ¿Por qué las proteínas no se filtran? Porque el tamaño del poro es menor que el tamaño de la proteína. Pero hay otra razón más importante. Otra razón más importante. No, no es la presión hidrostática. Esta membrana tiene una carga negativa. Carga negativa. Las proteínas también tienen carga negativa. Entonces, ¿qué dice la ley de la electrostática? Cargas iguales se repelen. No se puede entre iguales. No se puede entre iguales. La naturaleza es iguales, se repelen. La atracción natural es entre los opuestos, no entre los iguales. Así que esta es la segunda razón, la carga. La membrana rechaza las proteínas, por lo tanto se quedan en el plasma. De los 180 litros que hay por día, ¿cuánto se reabsorbe? Porque el segundo proceso es la reabsorción. ¿Cuánto se reabsorbe? Punto para el examen. ¿Cuántos litros se reabsorben por día? 180. Oye, si no se reabsorbieran, pues los pierdes. Sentido común. A ver, ¿por qué están diciendo 1800? De los 180 litros, ¿cuántos litros se van a reabsorber? Se filtran 180, ¿se reabsorben 180? ¿Todo se reabsorbe? Menos, ¿cuánto menos? 140. Sí. No. A ver, lo que no se reabsorbe, ¿hacia dónde va? Hacia la orina. Recuerden, la orina viene del plasma, solamente que su composición es muy diferente. ¿Cuánto se quita? Pues, por eso les hago la pregunta. Se filtran 180. Bien, exacto. Si se filtran 180 y solamente se produce 1,5 litros de orina al día, es más o menos lo que producimos. Si no, les voy a poner a recolectar su orina, ¿eh? Sí, 178.5. No, esos 2.200 es el total de ingesta de agua, pero no todo se pierde. Nada más la orina. Doctor, no sería 179. ¿Mande? No sería 179. Pues si produces 1 litro de orina, sí, pero usualmente no producimos 1 litro, producimos más de 1 litro. A ver, su compañero aquí está refiriéndose tal vez a esta tabla, por cierto,
yo lo mencioné, pero en los videos tienen que diferenciar de pérdidas sensibles o insensibles. Normalmente necesitamos 2.3 litros de agua al día. La mayor parte viene pues de lo que ingerimos, ya sea en sólidos o líquidos. Una pequeña parte del agua es agua que se produce en el metabolismo. ¿En cuál vía metabólica se produce agua, Balam? ¿En cuál vía metabólica se produce agua? Lo vimos en bioquímica. En la cadena respiratoria, al final el oxígeno atrae los electrones y ahí se produce agua metabólica, pero es una pequeña cantidad. Ahora, ¿qué pasa con esos 2.300? ¿Por dónde se eliminan? ¿Cuánto se produce de orina? 1,5 litros. Por eso de los 180 litros que se filtran, se reabsorben 178.5 y se pierde 1,5 litros. Pues sí, pero nada más estamos hablando de riñón. Sí, pero no lo escuché. Está bien, vamos a ver el punto. ¿Quién dijo 179? Saúl también dijo, no, 179, pero no, producimos más de 1 litro. Sí, sería si fuera exacto. Yo espero que ustedes produzcan más de 1 litro de orina. Ok, entonces, primer paso en la formación de la orina es filtración. Segundo paso es reabsorción. Esas dos son funciones de la nefrona. Ahorita vamos a ver otras dos. Algo más de la anatomía. Corteza y médula. ¿Qué es la diferencia entre corteza y médula? Pues sí, la irrigación y las estructuras que hay ahí. Tenemos un riñón y entonces tenemos una zona que recibe más sangre, que se llama corteza renal. El flujo es alto. Vamos a ver la importancia que eso tiene. Y la otra parte es la médula renal, donde hay un poco menos de flujo. Y entonces la parte hueca tenemos estructuras que recolectan la orina. ¿Cómo se llaman? Las estructuras que recolectan la orina. Cálices. ¿De dónde viene la palabra cálice? Cálice es copa. Es como una copita, está recogiendo la orina desenformada. Y los cálices se unen y forman la pirámide está en la médula renal. Aquí hay pirámides donde están las nefronas. Pirámides renales. Tienen la base hacia la corteza. Sí, las pirámides son parte de la médula. Aquí está, miren. Esta es la médula, esta es la corteza y esta es la parte hueca. Cálices menores, mayores, pelvis renal y uretero. Allá hay una nefrona. Bueno, el riñón tiene 1 a 2 millones de nefronas, ¿no? En total, los riñones. Y esa nefrona tiene lo que se llama la parte inicial, pues ya dijimos es la cápsula de bomba. Y metido en la cápsula de bomba, ¿qué tenemos? Kevin, ahora sí. Metido en la cápsula tenemos el glomérulo. La suma de glomérulo más cápsula se llama corpúsculo renal. Y vamos a ver los dos tipos de nefronas que hay. Dos tipos de nefronas. ¿Cómo está? Los riñones, recuerden que son órganos retroperitoneales, están bien protegidos por los músculos paravertebrales, la columna vertebral. Y entonces
la irrigación, ¿verdad? Reciben sangre a través de las arterias renales, ramas de la aorta, un flujo sanguíneo muy alto hacia el riñón. Corteza de médula, ahí están otra vez las pirámides renales, corteza y los cálices. Y entonces vean cómo disminuye el flujo desde la corteza hasta la médula. Vamos a hablar más adelante de la importancia de esto y cómo afecta la disminución del flujo, afecta más a la médula que a la corteza, porque ya de por sí tiene un flujo bajo. Aquí tenemos, ya me da miedo tocarle con cada riñón tiene 1 millón de nefronas. No se pueden regenerar las nefronas. Miren, nefrona y neurona, pues suena muy parecido, pero nada que ver. La neurona es una célula, la nefrona es una estructura compleja. Las nefronas se pueden regenerar, hay neurogénesis. Sí. Neuronas. Hoy en día, cuando yo estudié, decían, no, las neuronas no se regeneran. Pues hoy sabemos claramente que sí se regeneran. Neuronas, neurogénesis. Ejercicio, por ejemplo, importante para regenerar neuronas. ¿Cómo cambian los conceptos? Ya les he dicho varias cosas y no estoy tan viejo tampoco, pero sí, o sea, es muy claro que hay cosas que a ver, y hay gente que sigue diciendo no, las neuronas no se regeneran, pero la nefrona, estamos viendo aquí algo, una estructura, después de los 40 años va disminuyendo y eso contribuye en parte a que se eleva la presión arterial. Para mi edad yo ya tengo solamente el 80% de lo que tenía cuando nací. ¿Qué pasó? Sí, bueno, miren, ese es un comentario interesante, una pregunta. Donación de riñón. Usualmente ocurre de una persona viva, donador, cuando debería ser de una persona ya con muerte cerebral. Porque quitarte un riñón es quitarte media vida. Ella habla de su hermana que nació ya con un solo riñón. Entonces la sobrecarga de trabajo pues es mucho mayor. Miren, los riñones aguantan mucho, no se manifiesta, Esdras, ¿sí me ves? No se manifiesta el daño renal hasta que en función es como 40-30%. Es decir, si te quitan un riñón o si nace con un riñón, la sobrecarga de trabajo para ese riñón que queda es alta. Quizás es lo que quisieron decir con que creció, o a lo mejor sí está más grande y tiene más nefronas, pero a la larga ese es un problema, porque como dice el dicho, entre menos personas haya, pues más trabajo, ¿no? Así pasa con las nefronas. Si no tienes un riñón, es más trabajo para el riñón que está. Bueno, lo que está en amarillo es la nefrona. No incluye el glomérulo. Pero si sumamos glomérulo más cápsula de Bowman, tenemos el corpúsculo renal. ¿Por qué estoy insistiendo en el corpúsculo renal? Porque tenemos dos tipos de nefronas. ¿Cuáles son? Yuxtaglomerulares y corticales. ¿Qué significa la palabra yuxta? No, no es al lado. Yuxta. Encima. ¿Encima de qué? Encima de la médula.
producir esa figura. Vamos a poner el riñón ahora así acostadito. Uy, el riñón. Aquí está el riñón. Y entonces tenemos corteza y médula. Corteza y médula. Las nefronas que tienen el corpúsculo renal entre corteza y médula se llaman yuxtamedulares, y las que están más arriba se llaman corticales. Corpúsculo renal, ahí lo pueden ver ustedes. Es el número uno en cada una de ellas. ¿Qué diferencias hay entre estos dos tipos de nefronas? Cantidad. ¿Cuáles son más abundantes? Las corticales. ¿Cuál tiene asa de Henle más larga? Asa de Henle más larga. A ver, otra vez. Aquí está algo que separa corteza para arriba, médula para abajo. Lo que está en negro es el asa de Henle. ¿Cuál de las dos nefronas tienen asa de Henle más larga? La yuxtamedular. Yuxtamedular. Estas nefronas son importantes para la concentración de la orina. La concentración de la orina ocurre en la médula renal. La concentración de la orina ocurre en la médula renal con estas nefronas. Las nefronas corticales tienen una asa de Henle corta y no llega tan profundo, porque esa es otra diferencia. Como es una asa de Henle larga, llega hasta lo más profundo de la corteza. Si quieren se los pongo acá, pero estas nefronas tienen una asa de Henle larga hasta acá. En cambio estas es una asa de Henle corta. No penetra a la profundidad de la médula. ¿Dónde ocurre la concentración de la orina? Yuxtamedular, que tienen asa de Henle en la médula renal. ¿Qué otra diferencia entre estas nefronas? Las corticales tienen capilares pertubulares, así nada más, y las yuxtamedulares tienen vasos rectos, que son un tipo especial de capilares pertubulares. Miren, todos los vasos sanguíneos, sépanlo, no lo voy a preguntar, no estamos en anatomía, pero sí lo de arteriola aferente y eferente, pues tienen que saber. Y aquí más cerca, Kevin, otra vez el glomérulo, mira, claramente aquí, todo lo que está en rojo es sangre, y bueno, rojo y azul, y lo que está en amarillo es la nefrona. Acabó el tiempo. Bueno, nos vemos el martes.
Necesito vender. Mientras no se vayan. Y eso es lo que me importa. Ya me quitan la hasta las 4 por la noche. Güey, yo siempre he jugado ahí a la verga. Desde que naciste y no te quedas una foto, no te cortes, güey. Por eso no te ven, güey, te quedas ahí, güey, verga. Yo ya sé que aquí en la verga, tú, pinche, ahí pendejo la verga. Ya, güey, ay, sí, la cara. Güey, al chile me pregunté si me recuerdas ese tiempo de... ¡No! ¡Ahí también! Ya pagaste los 50 pesos, güey. Pero, ya pagaste los 50 pesos. Pasaron de calle, güey. ¿Eres campeona de mí? Es que los estoy guardando, güey. Están bonitos. No los quiero ver. Yo me quiero con amigo, no me quiero ¿Quieres? No sé, voy a fijarme a ver. ¿Para qué es eso? Pero no tiene, no sé si tiene cambio. Acá en esta parte. Güey, me vas a... No, soy papador de tu vida. ¿De qué? Sí, es que no necesitas eso para... Voy a echar quiero ver Fortnite. Yo solo lo jugué una vez, así que falta bailar en Fortnite. ¿No te dejaba? Güey. Qué billete. Vamos, ya no veremos. Te olvida ahí. Quieres ser el liga con la izquierda. No, pues es que sí lo pone, parece que sí lo pone. Bueno, ella es amigo, güey. ¿Viste Supercampeones? No, campeones no manches, estarán como media hora en corriendo. Pero ya más moderno, o sea, no tan nuevo, pero ya como se creció. Pero es una buena sí. Pero ese ya era más. Sí, pero ¿Cómo estuvo eso? Pero chorros, no sé.